Bueno, recién tuvimos un pequeño problema técnico, así que vamos a comenzar nuevamente la entrevista para que ustedes entiendan a cabalidad de lo que se trata. Hace un día y medio, dos, que acaba de morir una transformista bastante famosa en Chile, Katiuska Molotov, una situación, una noticia que estremeció al mundo del transformismo, de las discotecas, de la noche y en general del espectáculo en Chile. Ella se desarrollaba en ese momento en el Circo de la Botota. Era un transformista que, más allá del personaje o del artista que él estuviera haciendo, imitando, él también hacía acrobacias. Dentro de eso, sin embargo, él era bastante gordito. Él era muy, muy gordito. Ese era uno de los éxitos del chiste que tenía el personaje Katiuska, que era bien gordo. Y sin embargo saltaba, volaba por el aire, se abría de piernas completamente, entonces la gente esperaba ese show. Sin embargo, murió de un infarto masivo, que justamente estábamos conversando con David Valle, quien es nuestro invitado en esta ocasión, enfermero, que nos va a hablar de lo que son los peligros y cómo evitarlos para las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿y tú? ¿Tú estabas impactado con lo de Katiuska? Sí, igual yo fue... Yo te vi en el Facebook y dijiste, oye, muere Katiuska Molotov, qué increíble. Sí, porque en realidad nadie se esperaba que sucediera algo tan así repentino, ¿no? Bueno, o sea, igual en ciertas situaciones pasa de que cuando tú veas a una persona que igual está gordita, ¿no es cierto?, a ese nivel, que él no era una persona suficientemente alta, ¿no es cierto?, y que tenía algunos otros riesgos cardiovasculares, entonces pasa de que ella, todo eso le pasó la cuenta, yo creo, y también en la vida nocturna, pues obviamente, la falta de sueño. Sí, pero no se ha muerto la Botota, no se han muerto los otros que son más flacos. Claro. Sino que él tiene el factor de ser gordo. Exacto, o sea, eso lo vamos a ir viendo y tenemos que tener claro que todos los factores de riesgo se acumulan. Ya, ¿cómo es eso? Cuéntame eso. Ya, a ver. Para partir, tenemos que pensar de que nuestro aparato circulatorio es el aparato que riega de sangre todos nuestros tejidos, ¿no es cierto? Cuando ocurre una disminución del riego hacia los tejidos, tenemos que pasar los famosos infartos. Un infarto al miocardio, un infarto al corazón, es porque la capa muscular del corazón, que es la capa más grande, que la capa intermedia, ya se queda sin riego. ¿Ya? Ahí tenemos las dos principales enfermedades cardiovasculares. Una es el infarto del corazón y el otro es la enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Las dos en estos momentos en Chile tienen una alta incidencia y se calcula que cerca del 30% o más de las muertes en Chile son causadas por estas dos causas. ¿Ya? Es más incidente el infarto cerebrovascular más que el cardíaco. ¿Cuáles son algunas enfermedades que nos predisponen a tener un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular? Son la hipertensión o el aumento de la presión arterial, ¿no es cierto? Que dentro de nuestro país la hipertensión y la diabetes son las dos enfermedades principales las que causan tanto mayor mortalidad y mayor cantidad de enfermedades. Ya. Y la tercera o el tercer factor es la dislipidemia. ¿Qué entendemos por la dislipidemia? El colesterol alto. Entonces, también los triglicéridos. Los triglicéridos y colesterol. Entonces tenemos hipertensión, presión arterial elevada, diabetes, altos niveles de glucosa en la sangre y dislipidemia, que es los altos niveles de colesterol o de grasa. ¿Cómo? Bueno, me imagino que todas esas que nombraste de alguna forma se pueden controlar con dieta. Exacto. ¿Cierto? Por lo menos diabetes y dislipidemia sí. Sí, a ver, claro, la diabetes y la dislipidemia podemos controlarla con dieta. De hecho, una de las principales o de los cuando tú vas a hacerte un control, las primeras indicaciones del médico es controle su dieta y haga ejercicio. ¿Ya? El tema está en que cuando ya esos dos factores pasan, no logramos controlarlo con esos dos factores, tenemos que ya recurrir a la terapia farmacológica. Y ahí es donde ya entra la metformina para el azúcar, O sea, hay un punto, me imagino que tiene que ver un poco con la juventud de la persona. Claro. O con el tiempo que llevas enfermo. Claro, a ver, para que entendamos los factores de riesgo, hay dos tipos de factores de riesgo.
unos que son intrínsecos a la persona, o sea, vienen con la persona en sí, que es, por ejemplo, la edad, el sexo y los factores genéticos. ¿Ya? Y otros que son extrínsecos o que vienen más dados por los tipos de hábito que tú tienes. Por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción. Ok, pero escúchame una cosa. Cuando tú controlas todos estos factores exteriores, ¿Ya? ¿Por qué sigue el cuerpo sin responder bien? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, si una persona fuma y deja de fumar, ¿Ya? no hace ejercicio y se pone a ejercitarse, come pura porquería y comienza con verduras, toma más agua pura y así todo ¿Ya? se le pasa. A ver, lo que pasa es que... ¿Por qué no se le pasa, digamos? ¿Por qué no le baja el colesterol? ¿Por qué no le baja el azúcar si está haciendo todo? No puedes bajar a cero, porque ya esas son enfermedades crónicas. Esas enfermedades ya están contigo. Las enfermedades crónicas, una vez que aparecen, ya no se pueden sanar. Solamente las puedes mantener controladas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo soy diabético, parto siendo diabético, no se me va a curar la diabetes, ¿ya? Sino que la voy a poder controlar. Ahora quizás han surgido algunos otros métodos por los cuales, por ejemplo, una diabetes puede controlarse una hipertensión, como por ejemplo son para las personas obesas las bandas gástricas o los bypass gástricos, ¿no es cierto? Hay gente que te dice que con esa, por ejemplo, si te bajáis 40 kilos, se te pasa la diabetes. Exacto, o sea, se mantiene controlada, pero si esa persona vuelve a obtener factores de riesgo que involucren un aumento de la glucosa en su sangre... No es que se le mejoró el páncreas, sino que simplemente no lo hacía funcionar porque no estáis comiendo. Exacto, o también porque la insulina no tiene una sobrecarga para poder trabajar, porque tiene una menor cantidad de comida, entonces la insulina puede manejar bien esa cantidad de comida. Por eso te digo, pues, o sea, claro. no sentís tú que haciendo la dieta correcta y todo eso uno se mejora, no se mejora, sino que lo mantiene. Lo mantiene. Oye, ¿qué pasa con el tema de la hipertensión? Ya, a ver, la hipertensión es generalmente en algunos casos, o no generalmente, en muchos casos, no tiene una causa conocida. Por ejemplo, decir, me dio hipertensión porque tuve una enfermedad y esto me lo trajo de por sí, no. Pero sí la hipertensión tiene factores de riesgo muy importantes que son muy fáciles de tratar, como por ejemplo la disminución del consumo de sal. ¿Ya? Porque la disminución del consumo de sal, ¿no es cierto?, va a incidir en que los niveles de presión bajen y yo me pueda mantener estable. ¿Ok? La alimentación también, las grasas, todo eso. Además también es importante entender que los procesos de infarto y de accidente cerebrovascular generalmente se dan, como te decía, por un tema de isquemia, por un tema de que no llega la sangre a los tejidos, y esto pasa porque se generan tapones dentro de nuestras arterias. Hay que entender nuestro sistema circulatorio como una red de tuberías que van por todo el cuerpo. Dime una cosa, factores en los que o en los que la persona se puede dar cuenta que está propensa a esto, sin que vaya al médico. Digamos, alguien que no se está controlando en ese momento, ¿qué puede pasar en mi cuerpo que yo diga, oye, parece llegar a un hospital, oye, parece que me voy a infartar? Ya, a ver, el Ministerio de Salud ha dado dos indicaciones con respecto a lo que son infarto agudo al miocardio y lo que es accidente cerebrovascular. De hecho, la última diapositiva que les traje, ahí están los afiches. Y en el caso del infarto agudo al miocardio, lo primero que debería alarmarte es el dolor. Dolor anginoso, la angina de pecho es dolor en el pecho, ¿no es cierto?, síndrome coronario, y que va hacia el lado izquierdo. Y que es un dolor opresivo, es un dolor que no nos deja respirar, un dolor que parece como si estuviéramos apretando el pecho. ¿Ya? Ahora, ese dolor debe tener una irradiación tanto al brazo izquierdo o puede ser a ambos brazos y también al lado del cuello. Cuando yo tengo un dolor external, opresivo... Pero ahí tú todavía estás pudiendo hablar. Todavía puedes decirle a alguien, oye, llámame una ambulancia, o oiga, necesito una ambulancia. Sí, de hecho el infarto, a menos que sea un infarto masivo, así como una muerte súbita, como lo que le pasó a Katiuska, tiene una alta incidencia de poder revertirlo o de que quede con el menor daño posible el músculo. Entendemos que el corazón es la bomba que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, por lo tanto tiene una gran capa muscular, y eso es lo que nosotros llamamos miocardio. Cuando hacemos infarto al miocardio,
es porque es un infarto a la pared muscular del corazón. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, como no tiene fuerza el corazón, no puede bombear y eso genera un paro cardiorrespiratorio y la persona fallece. Si logramos detectar los síntomas a tiempo, podemos llevarlo a un centro asistencial y que comience una terapia antitrombolítica, que se llama. Porque como hay un trombo, hay un coágulo que está obstruyendo el paso de sangre, con medicamentos nosotros podemos lograr que ese coágulo se disuelva. Tiene que ser en el momento. Claro. Y rápido. Claro. Y en el caso del accidente cerebrovascular, es la dificultad de hablar, el peso en un lado del cuerpo y la deformación de la cara. Eso también. ¿La deformación de la cara es algo que tú nomás notas o el otro es el No, pues el otro te ve. Generalmente te ve que una mitad de la cara se te cae o algo por el estilo. Ya, oye David, y para ya poder irnos, hábitos que nos pueden mejorar o evitar. 1. No sedentarismo. Tratar de hacer por lo menos 3 veces a la semana media hora de ejercicio físico donde tu corazón tú sientas que trabaja. 2, dejar de fumar. Necesario. Sí, claro. Ya. 3, alimentación saludable. Ojalá baja cantidad de grasas trans o grasas que son perjudiciales. ¿Y de carbohidratos? Y carbohidratos, bajar la cantidad. No es necesario eliminarlo porque obviamente en Chile tenemos una dieta que está netamente basada en carbohidratos. Y subir verduras. Subir verduras y frutas, exacto. Entonces, hacer ejercicio, no fumar, comer sanamente. Me imagino que está de más decir no tome exceso de alcohol, no use drogas. Exacto, sobre todo drogas que generan una complicación cardiovascular como lo es, por ejemplo, la cocaína. La cocaína genera complicaciones cardiovasculares. Dime una cosa, taquicardias, ahogos, ¿es para que te vayas al médico también? Sí. Sí, toda situación que implique dolor al pecho, taquicardia y dificultad respiratoria, es lo mejor ir a un SAPU o al SAR o al hospital. Ok. Gracias, David, por haber estado con nosotros. Ya, muchas gracias. Ok, nos vamos a un corte. No se pierda esta interesante entrevista. Va a estar ya pronto en las redes sociales para que usted la vuelva a poder ver y a poder entender. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al Día. David